Joe. No, sí, mira eso. Ahora te Otra lo vez, robé. Otra vez. Hola, Hey Joe, bienvenidos a Influencia Podcast. bienvenidos a otro episodio. Nos da mucho gusto que estén aquí y que hayan podido, espero, ser bendecidos con el anterior video. Yo soy José Brian Tuxpan. Y yo soy Felisa Cruz. Y nos da mucho gusto tenerlos aquí otra vez. Esperamos sus comentarios referentes al primer episodio y nos da gusto poder platicar con ustedes otro día más. Quizá nadie se dio cuenta en el anterior episodio, pero combinamos, justo Sí, como y hoy combinamos otra vez. también. Exacto. Muy bien. El tema que nos trae el día de hoy, intentamos no hacerlo tampoco tan largo, para que no sea tedioso, sino que sea también, sí, o sea, que ustedes puedan interesarse por el tema y que puedan aprender, pues hace un buen rato, pero también enfocarse en la palabra de Dios como jóvenes. Sí, el día de hoy pues queremos tratar el tema de cómo poder ser un joven de influencia en nuestro entorno. Ya aprendimos que vivimos en un mundo secular y que definitivamente nosotros nos vemos influenciados o por él o por la palabra de Dios. Entonces, dependiendo de qué sea aquello de lo que nos estamos alimentando, pues es de lo que también podremos ser influencia, ¿no? En este caso, pues queremos recomendarles algunas tips, herramientas y demás para que puedan ser influencia respecto a lo que dice la palabra de Dios para con otras personas. Y no tanto para que sea como una clase, pero sí recordando lo que vimos en el capítulo anterior, solamente vimos la razón por la cual existen problemas, por la cual para algunos de los jóvenes es difícil ser de influencia del evangelio para la sociedad. Y hoy queremos mostrarles el lado opuesto, la importancia de ser un joven de influencia en la sociedad, un joven conforme al corazón de Dios, que aprende los principios de Dios y que los aplica en la sociedad, que realmente impacta en ella. Sí, y definitivamente todos hemos sido bendecidos con dones y habilidades que pueden ser definitivamente una herramienta para difundir el amor de Dios y el reino, expandirlo. Entonces, pues es importante que como jóvenes, en la etapa en la que nos encontremos, podamos identificar bien como esas cosas en las que a lo mejor somos buenos o que incluso podemos aprender a desarrollar para que podamos compartir con otras personas este mensaje que ha cambiado nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, queremos contarles que hemos estado pensando acerca de cómo podríamos identificar a un joven de influencia o cómo si a lo mejor tú no te sientes un joven de influencia, cómo podemos ayudarte a que realmente lo seas, ¿no? O darnos cuenta de qué sí tenemos, qué no tenemos y cómo trabajar en ello, ¿no? Sí, trabajar en eso es complicado. Yo siempre he dicho que la vida joven también es igual de complicada que la adulta, por diferentes circunstancias. Claro, no solamente se trata de ser joven, sino utilizar las herramientas que tenemos para hacer de influencia. Esta es una muy clara. O sea, utilizar redes sociales, hacer podcast, es algo que alcanza a la juventud y hoy día a otras personas, pero que impacta a la sociedad, ¿no? Mis abuelitos y mis padres incluso no solían meterse a escuchar podcast. Ellos grababan un cassette o no sé si recuerdan, quizá algunos de ustedes todavía recuerdan que ibas con tu cassette y si sonaba en la radio tu canción favorita, corrías y lo ponías en la bocina y le dabas a grabar y esperabas, casi que orabas que el presentador, el MC de ahí, no hablara porque era tu canción favorita. Bueno, en su No sé momento, si los que nos observan yo creo que todavía sí, sepan de eso. yo creo que sí porque yo lo viví todavía, Ok. ¿no? Ya, y yo Tenemos no el estoy tan contexto. grande, no estoy Excelente. tan grande. Eso, bueno, en su momento, no es lo que utilizaban como la tecnología, las herramientas que tenían. Hoy día tenemos otras, ya nada más sacas tu iPhone, le das grabar y automáticamente vas grabando en una muy buena calidad para un audio y para un público muchísimo más grande, no solamente para una radio. Entonces, ¿cómo es que utilizamos todas estas herramientas y nuestra juventud para impactar a la sociedad? Es de lo que queremos hablarles el día de hoy, ¿no? Esas características que Feli les dice. Sí, justamente creo que es clave lo que comentas de que a lo mejor hace unos 20 años era el radio, cassettes, ahorita tenemos redes sociales, no sabemos cómo evolucionará esto en el futuro, igual con lo de la inteligencia artificial está como muy loco, Justo. pero creo que algo muy padre que tenemos los jóvenes es que podemos adaptarnos a eso, ¿no? Entonces creo que todos le agarramos como muy rápido la onda de que a todo eso, entonces está padre como poder aprovecharlo. Por ejemplo, hay muchas cuentas que podemos seguir en redes, de que Instagram o Facebook o TikTok, que ese yo no lo sé usar, pero sé que también hay cosas muy padres. Ajá, que son de buen contenido, ¿no? Entonces, yo siento que he tenido como la espinita también de hacer como mi propia cuenta, ¿no? Y subir así como pequeños mensajes y demás, ¿no? O sea, está padre que podamos utilizarlas y justo expandirnos a través de ellas. Pero más allá de esas herramientas, decíamos, ¿no? Que queríamos hablar de cómo tiene que ser una persona de influencia, ¿no? Y queríamos como hacer esta comparativa entre qué piensas cuando te dicen la palabra influencer y entre cómo podríamos ser nosotros, que pues no necesariamente es que te hagas influencer, ¿no? Pero creo que un punto muy importante es que no necesariamente tienes que ser una persona como
muy extrovertida o súper famosa o con muchísimos seguidores o así, o sea, como en el mundo digital, sino Wow. que podemos ver que la personalidad que tengamos, tiene un gran potencial, ¿no? O sea, que Dios nos la ha dado y que también es para su gloria, ¿no? Sea cual sea la manera en la que nos desarrollemos, a lo mejor algunos somos, bueno, algunos son, porque nosotros no, más callados, más tranquilos y así, pero sea cual sea, también en el entorno en el que nos desarrollamos, creo que es padre, o sea, incluso a mí me ha pasado que yo platico mucho y me encuentro como un amigo más callado y como, hola. Eso no es cierto. No, sí, tengo Claro que no. amigos Yo callados. creía que era extrovertida hasta que la conocí a ella. Sí. Y Brenda, que está atrás de cámaras, podrá ser testigo que antes de que Feli llegara a la iglesia, yo era la persona que más hablaba en la iglesia. De repente llegó, todo eso cambió. Ahí nos vamos. Pero No es bueno, cierto. o sea, a eso iba, ¿no? O sea, que ya sea que sean como nosotros muy platicadores o a lo mejor un poco más serios, todos tenemos ese potencial de poder compartir lo que queremos exponer a los demás. Y más que nada, como ver que no se trata de ser influencer tipo comercial, ¿no? De que te hago publicidad de este producto y se ve como súper Ujú. falso, ¿no? Es súper diferente cuando tú hablas desde tus convicciones, desde lo que crees y desde lo que realmente está en tu corazón. Eso va a salir, ¿no? O sea, porque es lo que te llena a ti. Entonces, compartirlo con otras personas igual y no va a ser tan difícil si desde el principio está bien cimentado en tu corazón, creo. Claro, y justo esa palabra como influencer, o sea, lleva mucha connotación y trabajo detrás, porque he visto, y yo creo que muchos de ustedes también, entrevistas o confesiones en streamings de ellos, donde dicen claramente que, o sea, están preparando todo un guión, todo un personaje, porque no son como ellos deberían ser frente a cámaras o frente a un micrófono, del cómo realmente son afuera, ¿no? O sea, sí requiere un trabajo porque están intentando ser otra persona quizá delante de esa cámara, o hay personas que son demasiado ellas, pero lo que son ellas no es realmente algo que nos alimente bien delante de la palabra de Dios, ¿no? O sea, como dice la palabra de Dios, sea todo lo que consumimos o de todo lo que leemos, todo lo podemos filtrar a través de ella para saber si es bueno o es malo y agradable delante de los ojos de Dios. Algo muy importante ahí también, que a mí me llamó mucho la atención, es que ser influencer hoy día ya es sinónimo de ser cualquier cosa. O sea, creo que extrovertido e introvertido pasa a segundo plano porque he visto TikToks yo estoy seguro que tú también los has visto, de un vato que no habla. O sea, como que nomás lo hace así. Ah, el que haces tú. Sí. Ah. O sea, como de así hacen las Ajá, cosas. ah, sí, ya sé. Y tiene millones de visitas, creo que es de los más vistos. Y personas que se la pasan un minuto hablando en un reel y apenas llegan a las 100 vistas, ¿no? Entonces, como que esa connotación también se ha visto muy cambiada en la sociedad, una sociedad medio postmoderna ahí. Pero, bueno, volviendo otra vez al tema, lo que yo quería decir era que ser de influencia en una sociedad así resulta muy importante porque ustedes lo ven todos los días en millones de visitas, en millones de redes sociales, que las personas están consumiendo ese contenido. Y como jóvenes es lo que vemos, pasamos todo el día ahí, scrolleamos. Yo creo que si viéramos las características de nuestro teléfono, de ver cuánto tiempo pasamos en redes sociales o cuánto tiempo pasamos en amistades, sin hablar de la palabra de Dios, sería más que alarmante. Entonces, ahí está. El principal foco del cual queremos como darles ahí como destellos es de saber, hay una oportunidad, sí, Se nubló. hay una oportunidad donde nosotros como jóvenes en Cristo, personas creyentes, podemos ser de influencia a otras personas también, utilizando los mismos medios que ellos utilizan para otras cosas, pero nosotros para expandir el reino de Dios, que es de lo que nos trae aquí, ¿no? Y lo que nos llena. Y creo que tocaste un punto muy importante, como dices, a lo mejor no se trata de qué tanto hablas o no hablas, si te da pena ir con alguien o así, sino el mensaje, ¿no? O sea, El mensaje. como dices, la esencia es lo que va a impactar a las personas, ¿no? Y ahorita creo que nos fuimos como ese término de influencer y de redes, pero definitivamente eso es algo que queríamos como mostrarles también, que somos influencia en todos los lugares donde nos desarrollamos, ¿no? O sea, desde cómo pedimos las cosas al de la tiendita, desde cómo si ayudamos a la persona que pasa pidiendo dinero, ¿no? O sea, definitivamente las personas observan, ¿no? Cómo nos estamos comportando, ¿no? Y creo que por eso es importante ser, como lo que decías tú, íntegro, ¿no? O sea, no ser alguien frente a cámara y detrás, ¿no? O sea, y en este caso, no sé, en la iglesia y afuera, ¿no? En el mundo secular. Creo que esa parte de integridad es algo pues esencial que debería tener una persona de influencia, ¿no? Porque eso también hace creíble su mensaje, ¿no? No pasa Claro. que las celebridades tienen acá como, dicen cierta cosa y luego le encuentran algo así como súper turbio o raro, entonces nadie le va a creer, ¿no? O sea, Claro. creo que eso es algo clave de ser influencer. Ser de ejemplo también Influencer. para ellos es importante, ¿no? O sea, no les puedes decir, eh, no creo que esté bien mentir, Uh -huh. y tú estar haciendo una mentira, ¿no? O diciendo una mentira. O no está bien
actúa de cierta manera o decir ciertas cosas, pero tú las haces, ¿no? O sea, como que quizá podemos entender dentro del Evangelio que ese tipo de pecados también ya son perdonados, pero no nos excusan de seguir haciéndolo, ni mucho menos de predicarlos a otra persona, ¿no? Con nuestro ejemplo. Las personas ven y escuchan y responden mucho a esos estímulos y en amor, como nos lo decía Pablo en la misma palabra, ¿no? En amor a ellos también, tampoco sean un motivo de tentación, sino de ejemplo de Cristo. Qué mejor, ¿no? Que cuando estamos allá afuera no vean lo que son ustedes, ni lo que es Feli, ni lo que es Brian, sino lo que es Cristo en nosotros. Eso es a donde queremos llegar, y donde queremos aterrizar todo el tema del podcast, ¿no? Sí. Ahora nos gustaría darles algunas herramientas o lo que consideramos como características para esa influencia en la que ustedes pueden actuar y que pueden tomar como principios. Y seguramente también van a poder ahí pensar y reflexionar algunas otras, pero queremos nada más dar algunas que se nos ocurrieron para que ustedes también puedan reflexionar en ellas. Sí, bueno, algunas herramientas que ustedes pueden utilizar ya previamente identificando cómo pueden ser de influencia a las otras personas, pues anotamos aquí como ser intencional, ¿no? O sea, yo creo que a todos nos ha pasado como que salimos así súper motivados de que, ok, sí, voy a hablar con mis amigos del Evangelio y voy a invitarlos a la iglesia o demás, ¿no? Pero salimos y es como, ay no, qué miedo, mejor para la siguiente semana, ¿no? Y entonces ya no lo hacemos, ¿no? O sea, a mí me ha pasado mucho, ¿no? Claro. Entonces creo que es importante ser intencional y también como prepararse ante esos posibles escenarios, ¿no? O sea, como para que cuando tú llegues y platiques con tu amigo, o sea, como si te dice tanto que sí como que no, también en tu forma de hablar, pues pueda haber ese amor, ¿no? O sea, y esa invitación y que pues que es una convicción tuya, ¿no? No más que el, ay, ya cumplí, ¿no? Con invitarlo, sino que sea algo, un deseo que esté realmente en tu corazón, ¿no? Y también otra herramienta y otra cosa importante que debemos pensar en cuando somos un joven de influencia es pensar cuál es la mayor influencia para nosotros, ¿no? Porque como decíamos, esa que tengamos es la que vamos a reflejar. Claro, o sea, y en ese punto me gustaría como dar un ejemplo, porque si nos la pasamos viendo, sí, o sea, viendo, no sé, streamings de los top 5 streamers en México, yo no tengo que mencionar nombres, yo creo que hay varios que ya saben cuáles, bueno, no voy a mencionarlos. Pues bueno, es muy natural que empecemos a actuar como ellos, que empecemos a pensar como ellos piensan. Ellos están streamando ahí a veces más de 20 horas al día. Pues sí, o sea, estamos pasando tiempo con una persona, quizá indirectamente, estamos aprendiendo de esa persona y no estamos empezando a comportar como esa persona. En unas palabras distintas, estamos adorando a una persona o estamos pareciéndonos más a una persona, que ahí está la importancia, no es Cristo. Entonces lo que queremos dejarles ahí como de reflexión es justo eso, la persona, el objeto, la situación, el ambiente en el que estés desenvolviéndote o adorando, es la forma en la que también vas a actuar. Entonces puedes reflexionar en si nuestro corazón está en ese tipo de cosas o en alimentarnos de la palabra de Dios, ¿no? Y empezar a parecernos más a Cristo. Entonces hay como, dejamos la interrogante de cuál es tu mayor influencia, ¿no? Para reflexionar. Para reflexionar, ¿no? O sea, son los streamers que yo conozco, los podcasts que escucho, la música que yo escucho, los amigos que frecuento, las actividades que realizo, ¿no? ¿Cuáles son todas esas características que me definen y cuáles estoy utilizando como influencia, ¿no? Y no estoy diciendo necesariamente que las tienes que dejar de escuchar, sino utilizarlas para la gloria de Dios, ¿no? Todo lo que hacéis de palabra, de hecho, se ha hecho para la gloria de Dios, ¿no? Todas ellas pueden actuar para ello. Sí, y en tal caso creo que resumiría estas herramientas como aliméntate constantemente de la palabra, ¿no? Y desarrolla esas disciplinas espirituales que te van a ayudar pues a incrementar esa convicción, ¿no? Y a querer parecerte más a lo que vemos en la palabra, ¿no? Entonces, creo que esa sería la herramienta principal. Y pues también, bueno, en esta parte que anoté de ser intencional, pues pedir la ayuda de Dios, ¿no? Siempre, porque creo que es esencial, ¿no? O sea, no podemos hacerlo solos y realmente hay miedos, hay pues no sé, o sea, más cosas, ¿no? Que es contracultural el mensaje que vamos a presentar, entonces tiene sentido que no sea a lo mejor algo natural para nosotros o que podamos hacer sin ayuda, ¿no? Entonces, creo que es padre que principalmente bueno, vayamos hacia el Padre en oración, pero también, como mencionábamos antes, en comunidad, ¿no? O sea, podemos platicar con nuestros amigos en la iglesia y decir como, oye, ¿sabes qué? Tengo esta situación, quiero hablar con alguien, pero no sé cómo hacerlo, cómo abordarlo. Creo que es muy padre también entre jóvenes como podernos dar consejo en ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como motivarnos también y saber que ambos estamos con esa misma misión y pues apoyándonos también, ¿no? Incluso como en oración. Sí, y yo digo ya más como para recapitular en conclusión de lo que estamos diciendo, creo que es muy importante que como jóvenes identifiques cuál es como tu campo tu campo fuerte, tu campo de apoyo, donde puedes desenvolverte mayor, ¿no? Ya dijo Ferry, ser extrovertido, introvertido,
que puedas ser como de bendición para otras personas, buen escritor, quizá juegas muy bien básquetbol. La forma en la que te estés desenvolviendo puede ser de ayuda. Y que te levantes, realmente te invitamos a reflexionar lo que estamos hablando, que te levantes, que aprendas del Padre, que leas de la palabra de Dios, que confíes tus pecados, que sigas en ese camino arduo y difícil del que es ser joven, claramente, y utilices las herramientas que nosotros mismos utilizamos para expandir su reino, ¿no? Ya hay suficientes personas que están levantando, explicando otra cosa que no es el reino de Dios. Hace falta gente nueva, gente joven también. Y digo joven porque es dirigido otra vez a jóvenes, pero cualquier persona se puede levantar y ser también de guerra a Satanás y al mundo, decir, no estamos callados, no estamos solos en esto, tenemos al Padre, tenemos la palabra de Dios que es suficiente y nos levantamos también para expandir el reino de Dios. Creo que eso es lo más hermoso. No sé si quieras decir algo más. No, creo que no. ¿No? No. Bueno, todo bien. Pues me parece que es todo. Sí. Viene la musiquita. Nos despedimos. Sí. Hasta el siguiente episodio. Gracias por venir. Ajá, nos vemos. Nos vemos.